4 de Levítico. Ofrendas para el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, diles: cuando alguna persona pecare por yero, es alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hicieron alguna de ellas. Si el sacerdote ungiera, pecaré según el pecado del pueblo. Ofrecerá a Jehová por su pecado que hará cometido un becerro sin defectos para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungió, y tomará toda la sangre del becerro, y traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo de la sangre, y rozará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre el cuerno del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y echará resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el becerro para la expiación de toda grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo que está sobre las inágeres, y los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera en que se quita el buey del sacrificio de paz, el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro, y todas las carnes, con la cabeza, las piernas, sus intestinos y sus estiércoles. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento en su lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo que quemará al fuego sobre la leña. En donde se echaren las cenizas será quemado. Si toda congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto en los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere en la congregación, ofrendiera al becerro por expiación, y lo trayera delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán las manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro del tabernáculo de reunión, y mojará al sacerdote su dedo, en la cual la misma sangre, y rociarán 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrán todos los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y hará arder todo el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de expiación, lo mismo hará él, así hará el sacerdote expiación por ello, y tendrá perdón, y sacará al becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pasare un jefe o hicieran que lleno alguno contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defectos, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde su desagüe del holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y por su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación, y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quedarán toda la grosura y todo el altar como la grosura del sacerdote de paz. Así el sacerdote hará que
él la expiación del pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá con la ofrenda una cabra sin defectos, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y degollará el lugar del holocausto. Luego con el dedo del sacerdote tomará la sangre, y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y lo quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura de sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y lo degollará por expiación en el lugar donde se degollare el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacerdote y de paz. El sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida de Jehová, y le hará el sacerdote expiación a su pecado que hará cometido sobre y será perdonado. Capítulo 5 de Levítico. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tomado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo requiere, será inmunda y hará delinquido. Y se tomaré inmunda de hombre cualquier inmundicia suya, porque muere inmundo, y no lo echaré por ver si después tomare inmundicia del hombre cualquier inmundicia suya en que fuere inmundado, y será echada a ver, y si después llevare a saberlo, será culpable. Y o si alguno jurare o la ligera de sus labios hacer mal y haber bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entenderáis, si después lo entenderé, será culpable por cualquiera de esas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesaré aquello en que pecó, y para la expiación traeré a Jehová por su pecado que cometió una hembra en el rebaño, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación en el sacerdote, y hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas, 2 palomos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá en el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y lo arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y la que sobrare de la sangre la expiación al pie del altar es expiación. Y del otro hará holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas y 2 palomos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación.
La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por el cuanto el pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y él sobreserá al sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación de siclos de plata y del siclo del santuario de ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado en las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y le dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero y sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de las cosas por un mandamiento de Jehová, no se han de hacer, aun sin hacerlo, a sabiendo, es culpable, y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación sobre tú los estimes en carneros sin defectos de los rebaños. Y el sacerdote lo hará expiación por el yerro de cometió por ignorancia, y será perdonado sin infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Capítulo 19 de Mateo. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó las palabras, se alejó de Galileo, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo hicieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vieron a él los fariseos, tentando y diciendo: ¿es lícito al hombre recurrir a la mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Pues esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo dijeron, porque pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla. Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y de casa con otra, adúltera, y el que se casa por la repudiada, adúltera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condenación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pudieran las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los recibieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no los impidáis, porque de él tales es el reino de los cielos. Y habiendo pues sobre ellos las manos, se fue de allí. El joven rico. Entonces dijo uno y les dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre, y harás a tu prójimo como a ti mismo. El joven les dijo, todo esto, lo que has guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente tendrás el rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirarlos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentáis sobre 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado sus casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Buenas tardes. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Te doy gracias porque en todo momento sabemos que la palabra de Dios es viva y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti y tu familia. Voy a hacer una breve oración para el término de la lectura del día de hoy. Padre Señor, bendice a todas aquellas personas que se dan su tiempo para estar contigo y tener esa conexión. Gracias, Padre, porque tú nos pones a nosotros para poder llegar a ellos y llegar a cada uno de sus corazones con tu palabra. Sabemos que tú ungirás a cada persona y bendecirás a sus familias. Te pido protección, provisión y todo el avivamiento en su corazón para que cada uno de ellos llene su palabra a su corazón y cada uno de estos mensajes sean de bienestar para todos y cada uno de ellos. En tu nombre poderoso, gracias Padre por esta bendición de seguir de tu mano este proceso. En tu nombre, amén. Gracias a todos, te esperamos el día de mañana para que podamos seguir con nuestra lectura de la Biblia. Saludos a todos.